Muchas gracias por recibirnos, profesor. Eh, es un gran honor tener a un profesor tan distinguido en un tema tan interesante como los evangelios gnósticos. Oh, me alegra. Quiero decir, ese fue un gran descubrimiento para encontrar. Sabes, no lo estaba buscando porque comencé en la escuela de posgrado para averiguar qué sabemos sobre Jesús y el comienzo de las tradiciones, el comienzo del cristianismo. ¿Cómo se pasa de Jesús de Nazaret a una iglesia institucional aliada con el Imperio Romano en el siglo IV? Es una historia extraordinaria. Sí, una de las preguntas que surgió en nuestra mente, dado el profundo impacto que ha tenido su libro, no solo en la academia, sino en el público, ¿cómo llegó a interesarse en este tema? Gracias por la pregunta. Crecí en una familia que era algo así como cristiana por cultura. Pero mi padre pensaba que la religión era incompatible con la ciencia y se convirtió en científico. Y pensaba que ya no necesitábamos la religión. Así que fui criado de esa manera. Y sin embargo, cuando estaba en la escuela secundaria, alrededor de los 15 años, fui a una cruzada bíblica evangélica impartida por Billy Graham, nada menos. Y tuve una experiencia poderosa allí. Yo, yo realmente entendí el poder de la experiencia religiosa y pensé, no, esto es una parte fundamental de la vida humana y me importa enormemente. Se trata de cómo entendemos el significado. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en el universo? ¿Cómo vivimos? Así que desde ese momento estuve muy interesado en el cristianismo y cómo comenzó. Eso es fascinante, profesor. Y muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Creo que una buena pregunta para comenzar para nuestros espectadores es una más amplia, es ¿qué exactamente? Eh, ¿Qué es el gnosticismo? ¿Qué queremos decir con esa palabra? Esa es una buena pregunta y no es fácil de responder. Correcto. Cuando, cuando, cuando era estudiante de posgrado, estábamos estudiando los evangelios del Nuevo Testamento. Claro, por supuesto. Y todo tipo de otras fuentes de la historia cristiana temprana. Pero de repente obtuvimos permiso para escribir sobre 51 textos que se habían encontrado en Egipto en 1945 y que aún no se habían publicado. Y estos se llamaban evangelios gnósticos. Realmente no sabíamos qué significaba eso. De alguna manera significaba que eran los incorrectos, porque no están en el Nuevo Testamento. Pero en realidad fueron escritos aproximadamente al mismo tiempo que los evangelios en el Nuevo Testamento y fueron ampliamente respetados por los cristianos en el movimiento temprano. Sin embargo, en el siglo IV, los obispos de la Iglesia Católica decidieron que debían ser excluidos y que fueron escritos por herejes. Así que adquirieron la reputación de ser los evangelios incorrectos, los tipos que no se supone que debes leer. Y eso, por supuesto, es muy interesante. Pero tu pregunta sobre el gnosticismo proviene de la palabra griega gnosis, que significa percepción o conocimiento del corazón. Y se trata de que estos textos tienden a centrarse no tanto en lo que creemos, sino en lo que llegamos a sentir en nuestro corazón, lo que llegamos a conocer. Y por eso se les llama gnósticos.
Y no es una mala palabra, pero fue utilizada de manera negativa por muchas personas en el movimiento cristiano. Mi profesión es filósofo y una de las cosas que me ha despertado curiosidad y que he estudiado es la relación entre el platonismo, el hermetismo, con el gnosticismo, y tú lo señalas muy bien. ¿Puedes hablar sobre eso? Bueno, esa es una buena pregunta, porque la mayoría de las personas en el mundo griego antiguo que habrían escrito evangelios como estos estaban familiarizadas, como dices, con las enseñanzas de Platón o con las técnicas de cultivo interior. Supongo que podrías llamarlo hermético. Proviene del nombre del dios Hermes, quien es conocido como el mediador entre el cielo y la tierra. Así que había prácticas asociadas con el dios Hermes, y estas son a menudo el tipo de cosas que encuentras atribuidas a los cristianos que llamaban gnósticos, a quienes les gustaban estos otros evangelios secretos. La diferencia es que no son enseñanzas públicas. Bueno, esa es otra pregunta quizás. Los evangelios del Nuevo Testamento te dicen lo que Jesús predicó a multitudes, a cientos de personas a la vez o a miles de personas a la vez. Pero estos evangelios afirman contarte lo que él dijo en secreto cuando estaba solo con sus propios discípulos. Entonces, podríamos decir que es el evangelio gnóstico, describir cuáles eran las enseñanzas secretas de Jesús. Sí, sí. Y si la gente dice, ¿qué enseñanza secreta? Si miras el Evangelio de Marcos, que era bien conocido de el Evangelio más influyente en el Nuevo Testamento, dice en el capítulo 4 que cuando Jesús estaba solo con sus discípulos, les explicó, dijo, a ustedes se les ha dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a la gente de afuera, todo es en parábolas, solo hablo en parábolas, pero a ustedes les estoy contando los misterios del reino de Dios. Sin embargo, Marcos dijo que hizo eso, pero Marcos nunca te dice cuáles son esos misterios. Y el Evangelio de Tomás, Correcto. ellos afirman decirte lo que él les dijo a sus discípulos cuando estaban en privado, que no habló a las multitudes. Es muy interesante. Cuando estaba en la escuela bíblica, me enseñaron que Jesús enseñaba en parábolas para simplificar las enseñanzas y para hacerse entender. Pero es todo lo contrario, ¿no es así? Es el Evangelio de Marcos y todos los evangelios sinópticos dicen que las parábolas eran una forma de ocultar el significado real de estas enseñanzas. Es muy interesante. Exactamente. Ellos dicen que él no hablaba directamente o abiertamente o de una manera simple para que todos pudieran entender. Tal como dices, eso es lo que me enseñaron sobre las parábolas también. Sabes, esto es una especie de manera simple de explicar algo. Bueno, Marcos dice, no, él enseñó de esa manera para ocultar su significado. Ajá, ¿Qué quiso decir con las parábolas? ¿correcto? Y el Evangelio de Tomás incluye muchas parábolas, muchas de las que encontrarás en Mateo, Marcos y Lucas. Y también intenta interpretarlas o afirma que Jesús les dijo cómo interpretarlas. Correcto. Yo, yo. Yo lo encuentro muy interesante. En tu libro mencionas que hay conexiones entre, no conexiones, similitudes entre lo que los gnósticos creían y lo que encontramos en las religiones orientales como el budismo y el hinduismo. Y mi área de intereses es una especie de religiones del mundo, así que esto fue particularmente interesante para mí.
¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Esa es una pregunta realmente interesante. Yo comparto tu interés en las religiones del mundo. Enseño una clase en Princeton con un colega, llamamos Jesús y Buda, y su especialidad es la enseñanza budista, el budismo tibetano del siglo XI. Y lo que hacemos es comparar las enseñanzas de Jesús, las prácticas que él aboga, los grupos que forma, la vida que vive, su nacimiento, su muerte, su legado. Eso es lo que hacemos. Hay solo una forma principal en que están conectados, creo, con estos evangelios secretos. Es la idea de que todos tenemos la capacidad de conocer la fuente divina, porque estamos conectados con ella y conectados profundamente con ella, solo por el hecho de ser seres humanos. Y eso es bastante diferente de gran parte del cristianismo ortodoxo que habla sobre el pecado original, haciendo imposible que nos relacionemos con Dios aparte de los sacramentos de la iglesia. Y las enseñanzas convirtieron en parte de la enseñanza católica y protestante desde entonces. ¿Crees que hay una conexión histórica entre estas dos? ¿O es más que tanto estas religiones orientadas al este como el gnosticismo estaban aprovechando la misma experiencia humana común? Cualquiera de esas opciones tendría sentido y no creo que realmente lo sepamos, excepto que el Evangelio de Tomás fue encontrado en Egipto. Fue escrito aproximadamente al mismo tiempo que Marcos y el Evangelio de Juan. Pero también había budistas que eran conocidos por los maestros cristianos en Alejandría. Ajá. Clemente de Alejandría habla sobre Buda, a quien algunos consideran un dios. Y las enseñanzas de Buda se estaban formulando exactamente al mismo tiempo que los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento y los evangelios secretos. Así que podría haber una correlación. Lo que me fascina es que el Evangelio de Tomás, como probablemente sepas, se atribuye al discípulo llamado Tomás. Y la tradición cristiana siempre ha dicho que él fue el que, después de la muerte de Jesús, fue a la India para evangelizar la India. Y hasta el día de hoy, en el norte de la India, hay una gran iglesia del apóstol Tomás, que afirma que él la fundó y que su tumba está allí. Así que podría haber una conexión de las enseñanzas budistas y cristianas en Egipto, porque ambas eran conocidas al mismo tiempo. Eso es. Encuentro eso muy interesante. Sí. Encuentro eso muy interesante porque hay una especie de tropo que incluso puedes rastrear hasta el Evangelio de Marcos, que ni siquiera los discípulos entendían lo que Jesús estaba diciendo. Y luego, en muchos de los evangelios gnósticos, verás que los discípulos no entienden, pero hay esta persona, ya sabes, esta persona que Jesús separa de los demás y dice, sabes, te voy a decir a ti lo que no les diré a ellos, ya sabes. Así que es un tropo muy interesante. Y eso me lleva a la siguiente pregunta para ti, para el beneficio del público. ¿Qué son los evangelios gnósticos y qué sabemos sobre esas comunidades, las comunidades gnósticas? Esa es una buena pregunta porque no sabemos mucho. Pero había seguidores de Jesús en el movimiento más temprano, no solo un grupo. Un grupo principal fue fundado en Roma por Pedro y otros grupos, como sabemos, en Turquía y Asia Menor, fundados por Pablo, y otro fundado en Jerusalén por el hermano de Jesús, Santiago. Había diferentes grupos, pero donde difieren, creo principalmente, es que algunos decían, adoptamos la enseñanza pública de Jesús,
Y lo que encontramos en, digamos, Mateo y Lucas sobre la enseñanza de Jesús es lo que creemos. Pero otros decían, sí, todo eso está bien. También aceptamos esos. Aceptamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también tenemos acceso a enseñanzas secretas, de las cuales puede que no estés al tanto, y eso está en otras fuentes. No se enseñan a todo el mundo, así como Jesús no enseñó a multitudes de miles de personas. Los secretos o los misterios del reino de Dios, Él los enseñó de manera bastante diferente. Pero nuestras fuentes también son para personas que Él seleccionó porque sentía que eran más maduras espiritualmente y estaban listas para otra interpretación más profunda. No cancelaba la enseñanza pública de Jesús. Estaba destinada a ser una enseñanza de nivel avanzado. Así que no es exactamente como si estos grupos fueran competitivos, pero algunos afirmaban tener enseñanzas secretas, además de lo que los otros tenían, lo cual también aceptaban. Eso es muy, muy interesante y me lleva realmente a cuestionar cuál fue el proceso por el cual terminamos con solo 4 evangelios. ¿Cuáles fueron las razones por las que estos otros, muchos evangelios, el evangelio de Tomás, no fueron incluidos en el canon final? Sí, es una pregunta muy importante porque, como sabes y como muestra tu pregunta, no había simplemente 4 evangelios en el movimiento cristiano primitivo. Había otros, el evangelio de Felipe y el evangelio de Pedro y el evangelio de María Magdalena, entre otras cosas. El evangelio de Tomás, el evangelio de la verdad y la mayoría, muchos cristianos solo, piensan que tenemos 4. Pero hubo muchas personas diferentes que escribieron lo que consideraban eran las enseñanzas y acciones significativas de Jesús de Nazaret. No sabemos mucho sobre cómo se redujeron a 4, excepto que los evangelios en el Nuevo Testamento son los que cuentan historias sobre Jesús. Sabes, historias sobre su nacimiento, historias sobre curaciones y historias sobre su arresto y crucifixión, la resurrección. Bueno, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, que afirman ser enseñanzas más profundas. Asumen, creo, que sus audiencias ya conocen esa historia, esas historias de Marcos. Las conocen de Juan porque esos evangelios son los más fáciles de leer. Son historias narrativas, ¿verdad? Los evangelios secretos tienden a ser solo enseñanzas que se añaden además. Y así, ese es un tipo diferente de texto. Pero también se decía que estaba destinado, como dijimos, no para todos, sino para ciertas personas que estaban listas para un nivel avanzado de comprensión del Evangelio. Y cuando se formó la Iglesia Católica, bueno, no podemos hablar de un momento en que se formó. Había personas obispos en Asia Menor, como el obispo Policarpo, que llamaba a su Iglesia católica catholique, que por supuesto en griego significa universal, y conectó su iglesia con una a la que envió un misionero a lo que entonces era Francia, y a personas en España y en África. Él dijo, hay seguidores de Jesús, grupos en todo el mundo, desde España hasta África, Egipto, Roma, hasta lo que ahora es Líbano o Siria. Pero todos somos parte de la misma red de iglesias. Todos somos parte de una iglesia universal. Y para hacer esa afirmación, ciertos líderes tuvieron que decidir, bueno, ¿cuáles son los evangelios que usamos entonces? Y un obispo muy influyente del siglo II, que fue un misionero de Siria,
a Francia, que en esos días se llamaba Galia. Fue el primero en decir, bueno, en realidad, solo hay 4 evangelios que son auténticos. Y él sugirió que estos 4 son los únicos que sostienen la verdad de Dios y que todos los demás evangelios eran falsos porque afirmaban tener enseñanzas secretas, lo cual este obispo Ireneo dijo, bueno, eso es simplemente falso. Esa no es la enseñanza correcta. Los apóstoles realmente no enseñaron de esa manera en absoluto. Así que afirmó que solo esos 4 son auténticos y muchos grupos de la red, descritos como católicos, adoptaron su sugerencia. Y finalmente, cuando la Iglesia Católica estaba mucho más establecida, en el siglo IV, los pusieron en una lista que llamaron un canon, que significa un estándar. Y dijeron, ese es el estándar, estos 4, no más. Siempre encontré muy interesante ahí el razonamiento que da Ireneo para que solo haya 4 evangelios. Si recuerdo correctamente, él dice, bueno, hay 4 vientos y hay 4 pilares de la tierra. Hay 4 querubines, por lo tanto, solo debe haber 4 evangelios. Sí, es un poco científico, ¿no? Quiero decir, él dice que si hay 4 vientos y 4 esquinas de la tierra, bueno, solo puede haber 4 evangelios. Por supuesto, esa es una forma muy antigua de ver la cosmología, pero él parecía pensar que era efectivamente lo que llamaríamos científico, ¿verdad? Correcto. Él dijo, además, solo estos fueron realmente escritos por los seguidores de Jesús. Bueno, 2 de ellos, como sabes, afirman ser Mateo y Juan, pero esos nombres probablemente se les dieron en el siglo II. Y Mateo y Lucas fueron escritos por seguidores de los discípulos. Y esos nombres son probablemente bastante tardíos, porque no creo que realmente sepamos quién los escribió. Aunque no hay duda de que los seguidores de Jesús, los primeros seguidores de Jesús, muchos de ellos, probablemente muchos de ellos analfabetos, aprendieron muy claramente a escuchar y recordar, ya que las personas que no escriben a menudo absorbían una gran cantidad de información y aprendizaje, como los jóvenes judíos como Jesús, en Galilea, Nazaret, habrían aprendido una gran cantidad de pasajes de la Biblia hebrea de memoria. Y vemos en el Nuevo Testamento que Jesús estaba citando todo el tiempo de la profecía de Isaías o Jeremías o, ya sabes, de otra fuente de los Salmos y así sucesivamente. Así que Jesús sabía esas cosas de memoria y muchas personas que lo escuchaban, educadas de manera similar, principalmente por enseñanza oral, aprendieron cosas de memoria y lo escucharon, y escribieron lo que le oyeron decir. Y así hay mucho en los evangelios del Nuevo Testamento, sin duda que sí se remonta a Jesús, y tal vez algunas cosas que no, es difícil de decir. Y creo que lo mismo es cierto sobre los evangelios secretos. Hay mucho que no sabemos, debo decir. Es muy difícil ser específico sobre, ya sabes, Jesús realmente dijo esta parte de la enseñanza y no esa parte. Correcto. Así que todo es especulación. Sí. Una de las cosas que señalas en tu libro es sobre el papel de lo femenino en el gnosticismo, en estos evangelios. ¿Sabes? El evangelio de María me viene a la mente como un ejemplo de cómo una mujer puede ser superior al resto de los discípulos, ¿verdad? Y podemos pensar en la filosofía, ¿sabes? Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo femenino
en las comunidades gnósticas y en los evangelios gnósticos. ¿Puedes explicar esas opiniones? Así que sí, es intrigante que si miras el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, te dice que hay 12 discípulos y sabes quiénes son, conoces los nombres. Por supuesto, todos son hombres, como lo serían, de manera más natural en la tradición judía de su tiempo. Lo que es sorprendente, como dices, es que en el Evangelio de Tomás encuentras a María Magdalena no mencionada simplemente como alguien que viajaba con los seguidores de Jesús, sino como alguien que era ella misma una discípula. Y ella le habla como si lo fuera. Él habla con María en el Evangelio de Mateo y la instruye. Y ella dice, soy tu discípula. Y resulta ser una gran discípula, una que aprendió de él. Y luego el Evangelio de María Magdalena, que mencionaste, nos sorprendió. Fue destruido por obispos más tarde, casi todos los fragmentos del Evangelio de María Magdalena. ¿Escribió ella un evangelio? ¿Fue instruida por Jesús en privado? Eso enfureció mucho a personas como Pedro, quien afirmaba que él nunca hizo tal cosa. Él no lo haría, no habría enseñado a una mujer de esa manera. Muchos judíos de la época habrían pensado, no se supone que enseñes la Torá a una mujer. Algunos rabinos enseñaron a sus hijas, pero muy pocos. Era una ocasión rara. Tener a una mujer que actuara como estudiante de la Biblia o discípula en el mundo antiguo. Pero, curiosamente, entre estos grupos alternativos, a menudo incluyen a algunas mujeres entre los discípulos, María Magdalena y la mujer llamada Salomé, no la sobrina de Herodes el Grande, sino una mujer que aparece en el Evangelio de Lucas como una de las mujeres que viajan con Jesús y María Magdalena y la madre de Santiago. Entonces, estas mujeres son tratadas con mucho más respeto en estos textos y por cualquier razón, además, ellas están en algunas de las enseñanzas avanzadas que encuentras de los llamados maestros gnósticos. Dicen, bueno, en el mundo antiguo, egipcios, griegos, romanos, africanos, gente de todo el mundo, tiene dioses y diosas. No hay una tradición que pueda pensar que tenga solo dioses masculinos, excepto una, y esa es la tradición de Israel, que solo hay un Dios, y es un Dios masculino, y no tiene una contraparte femenina, a diferencia del dios griego Zeus, o el dios romano Júpiter, o el dios egipcio Ra. Todos ellos tienen contrapartes femeninas, como reinas, si se les considera como una especie de reyes divinos. Pero cuando los cristianos hablan de Dios, comienzan a hablar de un plural de dioses, pero hablan de Dios en la forma de Padre, Hijo y Espíritu. Ahora, si estás hablando en griego o en realidad si estás hablando en hebreo o arameo, como algunos de los primeros textos, la palabra espíritu sería una palabra femenina en hebreo y en griego. No en griego, lo siento. Espíritu sería neutro en griego, pero sería femenino en arameo o hebreo. Y así algunos de estos llamados textos gnósticos hablan de Dios manifestado como Padre y Madre e Hijo, porque si piensas en el Espíritu Santo con un verbo femenino como lo tienes en español, pero no de esa manera en griego para esa palabra, y pensabas en el Espíritu como una presencia femenina, eso
naturalmente sería una trinidad de Padre, Madre e Hijo. Y eso es lo que parece ser en algunos de estos textos. Así que tiene un sentido muy diferente de apertura hacia la participación de las mujeres, que resultó ser excluida nuevamente de lo que se convirtió en las iglesias ortodoxas.